están, estimados amigos? Estamos recorriendo uno de los lugares emblemáticos para nuestra comuna, como es la Plaza de Armas de nuestra ciudad. Ahí vemos ciertos amigos que están disfrutando de un rico helado, paseando por acá, turistas también. Estamos en vivo e en directo, aquí vamos a conversar con algunos amigos. ¿De dónde viene, señora? De Santiago. De Santiago. ¿Qué le parece nuestra ciudad? Fantástica. Llevo 2 años acá viniendo los veranos porque vive mi hija acá. Y la verdad es que es una ciudad maravillosa. Hace falta un poquito más de turismo. Hace falta un poquito más de, ¿cómo le explicara? Que la municipalidad se preocupa un poquito más de hermosear, que no haya tanta basura, por ejemplo, en el borde costero. Que no haya tanta basura, por ejemplo, en el borde costero, que haya un poquito más de limpieza, preocupación, para que así los periodistas, ustedes mismos, puedan tomar fotos al borde costero y ver que verdaderamente está limpio, está agradable, la gente pueda pasear con tranquilidad, porque es una ciudad bien tranquila. Y bueno, a mí me gusta por lo menos. Y salir de Santiago, que es un clima fuerte en esta época, también peligroso en esta época, bueno, en todo el año. Y estamos muy contentos, ahora ya nos vamos la otra semana. Por eso venimos todos los años. La hija vive acá desde la pandemia con mis nietos. Y quisiéramos pedir, sí, que la municipalidad se preocupe un poquito más del aseo de la ciudad, que hermosee un poquito más para que todo esto que es tan lindo esté un poquito más limpio, esté un poquito más, ¿cómo le explicara? Más atracción al turismo, ¿me entiende? Para que haya mucho más atracción al turismo y sea más lindo de lo que es, con un clima bastante bueno dentro de lo que es el sur, digamos, y hace falta, como le explicaba, un poco más de limpieza en la ciudad, sobre todo en el borde costero. La limpieza en el borde costero sería el llamado que usted le puede hacer a la autoridad. Exactamente, la limpieza y un poco más de hermosear la ciudad, no mantener siempre lo mismo, de manera que pueda venir más gente, pero que la misma comunidad pueda hacer unos videos o algo mostrando esto que es tan lindo. Las islas, por ejemplo, aquí Puluqui al frente, a 20 minutos en el transbordador, es un paseo hermoso, es una ciudad hermosa, pero hace falta eso, un poco más de preocupación de las autoridades, un poco más de preocupación del municipio, un poco más de limpieza. Ese es el mensaje que yo les daría. Le agradezco. Muy bien, muchas gracias a usted, señora. En vivo, muchas gracias. Ahí está nuestra amiga Estamos recorriendo la plaza de Calbuco, conversando con nuestros amigos y amigas que están paseando, disfrutando del verano. Aquí hay unos amigos. ¿De dónde son ustedes? ¿De acá de Calbuco? Ah, de Calbuco, bien. Estamos ahí recorriendo nuestra comuna de Calbuco. ¿De dónde son ustedes, mi amigo? De Rulo. ¿Qué le parece Calbuco, señora? Téngamelo un ratito, por favor. Conversemos un poquito. Ya. Conversemos. Ya. ¿Cuántos años en Rulo? Nacida y criada en Rulo. ¿Cómo era aquellos años vivir más alejado de Calbuco? Antes se venía costeando Por la puerta por Balseo, de a pie. por Balseo, de a pie se venía y se trasladaba en bote acá abajo en el terraplén, porque no estaba ese terraplén que hay ahora. ¿Usted recuerda cuando se inauguró el terraplén? ¿Recuerda cuando usted ya no usaban el balseo, pasaban por el puente, en otras palabras? ¿Lo recuerda? Sí, lo recuerdo. Poco, no tanto, pero por lo menos tendría sus 7, 8 años. 7, 8 años. Sí, que veníamos con mis abuelitos. Sí. ¿Y cómo ve Calbuco ahora? Calbuco ahora está totalmente adelantado, ya no se puede andar con tanto vehículo. Ahora es moderno totalmente. Sí, pues. Así que... ¿Y usted hablará con sus nietos, le dirá cómo era antiguamente Calbuco? Sí,
Allá no había luz, no había camino. No, puros mecheros. Yo cuando me crecí con mechero y vela. Sí. Ese fue mi crecer y mi vivir, y a patitas peladas, buscar mis ovejas para abajo, para el río, con mis abuelitos. Una buena crianza tuve con mis ¿Y el abuelos. caballero quién es? Él es mi esposo. Su esposo, ¿ah? Sí. ¿Y los jóvenes acá? Mi hijo y mi nieta. Ah, qué bien. Sí. Muy bien, pues muchas gracias, señora. Ya. Siga disfrutando del helado y muy linda la experiencia que usted nos contó de un calbuco diferente. Diferente, un calbuco diferente hoy en día. Hay de todas comunidades, comodidades, lo que falta es la plata nomás. Así que eso, caballero. ¿Ustedes de dónde? Somos de acá de Calbuco, del Calbucano, diario digital. Muchas gracias. Ya. Está ahí en Facebook. Ahí estamos recorriendo las comunas de Calbuco, la plaza principalmente, conversando con nuestros amigos, amigas que están paseando, visitando. Pudimos conversar con una amiga que hizo un llamado a la limpieza, en otras palabras. Vamos a poder conversar también con algunos otros amigas que están por acá. Hola señora, ¿cómo está? Aquí andamos. ¿Podría tener un ratito ahí su manito, por favor? Le quiero hacer alguna pregunta. Ya. Señor, ¿usted de dónde? Bajo Texas. Bajo, ahí, un poquito más cerca, ahí nomás. Texas. De Texas. Sí. Lo vemos con una muleta. Sí. ¿Es muy difícil andar en este estado aquí en Calbuco? Sí. Harto difícil. ¿Por qué es muy Es más difícil? incómodo. Porque uno apenas camina. Duelen mucho los huesos. Sí. ¿Las veredas cómo están? Bueno, por ahora, como uno se sube a un colectivo, sí, está más o menos. Por lo menos donde vivo yo, desarmaron todo eso, está pura piedra. Así que igual es incómodo. Hasta para subirse en un colectivo, tiene que esperar uno que se suba a ir adelante para poder ir bien cómodo. Ok, muchas gracias. Ya. Gracias. Estamos en vivo acá conversando con algunos vecinos de Calbuco. Vamos a ver si podemos conversar con un vecino calbucano, hijo de un destacado escritor, hombre calbucano. Permiso, lo voy a colocar acá para que no lo moleste don Totón. Dígame. Don joven. Totón, ¿cómo está? Bien. Ya Don Omar Cárdenas. en una vida de jubilado. Como jubilado ya estoy descansando, relajado. Don Omar, bueno, usted fue es parte de la historia de nuestro Calbuco. Hoy día estamos en el año 2024. ¿Cómo recuerda usted el Calbuco antiguo, el Calbuco de barrio, el Calbuco que usted se creció? Hace algunos meses atrás, tuvimos la posibilidad de conversar con su hermano. Nos contó su historia del año 73. Pero hoy día queremos hablar con usted, aprovechando que estamos acá en la plaza. ¿Cómo era el Calbuco de antiguo? Bueno, el Calbuco de mi niñez era un Calbuco sin luz eléctrica, sin agua potable, sin alcantarillado, con calles de tierra. Ahí nos crecimos y de a poco empezaron a llegar los adelantos. El año 58 con la luz, a principios de 60 con el agua, qué sé yo, y después el 66 con el Pedraplén. Se ve todo un cambio, una transformación muy distinta a la niñez que tuvimos nosotros. Hoy día, yo tuve la posibilidad de conocer a su papá, don Florior, en una época en que él era el corresponsal del diario Yanquihue, también corresponsal de una radio. Y yo recuerdo, don Totón, que uno iba a su casa de él, aquí en calle Balmaceda. Claro. Tenía una oficinita a la entrada y uno iba a contar su historia, iba a contar su noticia y él lo transcribía en una máquina de escribir y uno esperaba que esa noticia salga a los días después en el Yanquihue. Claro. Él también fue un luchador por los adelantos de Calbuco. Sí. Del año 39, que ya viene de Puerto Montt, de haber estudiado, haber trabajado en Puerto Montt, ya viene decidido a
a radicarse definitivamente a su tierra y a trabajar con la gente de Calbuco, con su gente, en beneficio del bienestar calbucano. Dentro de sus primeras metas tenía, por ejemplo, venir a formar los primeros sindicatos en las empresas conserveras. Y así se fue vinculando en varios grupos deportivos, políticos, culturales, como digo, trabajando con los obreros, la formación y no solamente eso, sino que a futuro después en los pliegos de peticiones que presentaban los obreros a los jefes, en todo un trabajo de años, siempre preocupado a través de su actividad periodística también, porque él era funcionario público, aparte de funcionario público era periodista. Y en ese tiempo el Llanquihue era importante porque era el único medio de comunicación que se conocía aquí a nivel regional, las noticias. Entonces había gran expectativa en ver qué estaba saliendo en el diario, estaba saliendo de Calbuco. Y ahí desarrolló su actividad, nunca quiso cambiar de irse a otro pueblo, tuvo oportunidades, le ofrecieron varias alternativas de irse de Calbuco, pero él no quiso moverse. Qué linda historia, don Totón, don Omar, porque hoy día los calbucanos muchas veces algunos recuerdan y otros no, por las generaciones, a don Florio Cárdenas. Hoy día lo que abrazamos esta bonita labor de ser comunicador social, como siempre lo digo yo, ser periodista de vocación. Hoy día uno está expuesto quizás también a la crítica. Cuando uno hace una noticia negativa o da a conocer algo que no le gusta a nuestras autoridades o no le gusta a nuestros vecinos, somos increpados por las redes sociales. Pero, don Totón, lo quiero llevar a una época, no sé si usted recuerda o no, pero yo le voy a nombrar el platillo volador. Fue uno de sus artículos que sacó en el Llanquihue y era con el seudónimo Platillo Voladores. El platillo volador Entonces, era una, disculpe don Omar, sí. El platillo volador daba a conocer una realidad Claro. que sucedía, Sí, pero que la gente no quería él, en otras palabras, que sea Floridor Cárdenas quien lo escribió. claro. Era como un seudónimo, entonces la gente no sabía quién era Así el que es. escribía la denuncia, en otras palabras. Claro. En esa época me contaba su hermano, se habló sobre una ambulancia. Sí, una de las noticias que más, Que caló hondo, claro, caló hondo fue el platillo volador. que los Platillo Volador estaba informando de que a cierta hora del día venía una ambulancia de Puerto Montt y en vez de trasladar enfermos, trasladaba marisco o pescado que venía a buscar aquí a San Rafael y volvía a Puerto Montt. Entonces eso, como decías tú, caló hondo porque, claro, fue noticia no solamente en Calbuco, sino que en Puerto Montt también para averiguar qué estaba sucediendo con... Y lo otro que no se sabía quién era el que escribía. Claro, De hecho, recuerdo que ahí, por lo que su hermano me contaba, que el director de la época fue al Llanquihue a preguntar Claro. quién era el platillo volador. a exigir el nombre de quién estaba atrás de ese seudónimo. Y bueno, ahí en el Llanquihue le dijeron, pero la noticia es falsa o es verdadera. Bueno, siendo verdadera, puede seguir en el anonimato el periodista, porque era verdadera. ¿Qué hubiera pasado, don Omar, si en esa época hubieran sabido que era Florio Cárdenas quien escribía? No sé, algunas quirilla, pues, probablemente, contra él, pero yo quiero dejar claro una cosa, Floridor Cárdenas, periodista, comunicador social, a pesar de que él era socialista,
reconocido socialista, militante socialista, porque ingresó en Puerto Montt al partido y después vino a fundarlo aquí a Calbuco. Así todo, él trabajó con autoridades de derecha, con conservadores, liberales, radicales, demócratas cristianos, y trabajó mano a mano, porque su fin no era sacar provecho de la política, sino que el fin era mejorar Calbuco y su sistema de vida. Entonces, él trabajó, como le digo yo, me acuerdo que cuando fue elegido Alessandri, nombraron a Alfonso Soto Yarzo, un conocido conservador ¿El señor Cristian Foncina? Claro. ¿El papá de él? Sí, pues papá. Entonces, era como contradictorio porque él, mi padre trabajaba con los obreros y este señor era un industrial. Entonces iba a haber un conflicto. No, al contrario. Él como gobernador llamó a Floridor Cárdenas y le dijo que con su calidad de periodista necesitaba trabajar con él. Mi papá trabajó en mejorar Calbuco a través de esas autoridades. Cuando porque mi papá fue elegido también regidor, un periodo del 60 al 64. Entonces, en esa oportunidad, muchos partidarios del Partido Socialista fueron a hablar con él para que sea candidato. Mi papá primero reacio, no quiero. No. La cosa fue tan insistente que mi papá dijo, ya, yo voy de candidato, pero yo no voy a mover un dedo por mi candidatura. No voy a gastar un peso. La gente que quiere que vote por mí, que vote. Bueno, salió elegido regidor. Primera vez que salía un militante socialista. Y claro, estaban los otros regidores que eran de derecha. Obviamente ellos elegían después al alcalde. Y salió elegido don Antonio Villarroel. El papá de don Nelson Villarroel. Así es, don Antonio Villarroel salió elegido alcalde. Fue un hombre conservador y trabajó, pero así como su brazo derecho era Floridor Cárdenas. ¿Por qué? Porque había que trabajar por Calbuco. Aparte, dejar aparte las rencillas políticas y trabajar por Calbuco. Entonces, por eso yo te digo, mi papá fue opositor de todas las autoridades de Calbuco que hubieron en esa época, pero sin embargo trabajó, no fue el crítico de que esto está mal, no, trabajó para sacar adelante algunas mejoras para Calbuco. Sin duda, hoy día a don Floridor Cárdenas, bueno, le estamos haciendo un homenaje acá por medio de su hijo, don Totón, que también aparte, también le vamos a contar un poquito su historia, pero don Floridor hoy día lleva el nombre que ojalá el nuevo liceo se mantenga la biblioteca Floridor Cárdenas. Ojalá que mantenga su nombre, sí, porque Floridor Cárdenas también fue el primer inspector general que tuvo el primer liceo de Calbuco. A principios de la década del 50 había un jefe educacional que era don René Salvo Sangüesa, que era director departamental de educación primaria, a cargo de las escuelas básicas de Calbuco. Entonces, este caballero, a principios del 50, se da cuenta de que había muchos jóvenes que terminaban la básica pero no tenían ya otro futuro. Pocos iban a estudiar a Puerto Montt o a otras ciudades. Por lo tanto, empezó a hacer las primeras gestiones para pensar en un centro de educación media. Se fue a Puerto Montt, habló con las autoridades provinciales, con autoridades del liceo de hombres de tiempo, y esta gente le recomendó formar aquí en Calbuco un liceo particular
un liceo particular, nocturno. Y ahí comienza la historia del liceo de Calbuco, como un liceo particular nocturno. Y que hace sus actividades aquí donde estaba antes la escuela balmacedista, donde está el registro civil. Aquí había una escuela que se llamaba Escuela Balmacedista. Ahí comienza sus labores el liceo. Y ahí hay profesores que comienzan a trabajar gratuitamente, como Gustavo Torres, Ruiz. Enrique Leni también, ¿o no? ¿Quién? Enrique Leni. Bueno, él trabajó después, cuando ya estaba formado un liceo, ya no era particular. Ah, ya. Pero estoy hablando del principio de todo esto. Don Dagoberto Guerrero, don Sergio Yarzo, doña Emma Urbina, don Carlos Miranda Videla. Esos fueron más o menos los primeros profesores de ese liceo. Y ahí estuvo Floridor Carde como inspector general. Entonces ahí reconocen su labor y le ponen a la biblioteca, el liceo, Biblioteca Floridor Cárdenas. Muy buena noticia, muy buena y linda historia, don Omar. Hoy día nosotros, bueno, hicimos un recorrido aquí en la plaza de Calbuco, aprovechando ya el solcito, disfrutando, hicimos una entrevista. Hoy día, siempre digo yo, don Omar, que la vida nos entrega sorpresa. Hoy día nunca pensé yo entrevistarlo a usted, ni usted pensó Claro. que ser entrevistado por mí. Sorpresivo. Sorpresivo. Veníamos caminando, nos encontramos con don Omar y sabemos quién es don Omar y sabemos quién fue su papá. Pero también don Omar Cárdenas trabajó muchos años en el DAEN de Calbuco, y para todos quienes lo van a ver y lo van a conocer, él también tuvo una imprenta artesanal, ¿cierto? Junto al amigo profesor del liceo Osvaldo Osorio. Y él también era el que hacía las caricaturas, llamémoslo así, de algunos libros, de algunas de las entradas de la noche de San Juan. Ya, Es lo que yo sí. más o menos puedo decir. Bueno, mi habilidad por el dibujo y la pintura lo heredé, yo creo que de mi papá, porque él también pintaba cuando joven. Y yo seguía haciendo dibujo y pintura para distintos medios, una revista, me pedían algo y ahí estaba tratando de sacar algo atractivo para Sin duda también algunas revistas históricas de Calbuco. de la araña gris. La por araña ejemplo. gris, por ejemplo. Claro, ahí ¿Cómo también. era la araña gris, don Omar? La araña gris comenzó aquí bajo el alero de la parroquia, con jóvenes interesados en publicar cosas, publicar, no sé, poesía, cuentos, noticias. Y ahí la parroquia tuvo importante labor y colaboración con los jóvenes, y ahí comenzaron a salir los primeros artículos, primeras revistas, hechos en un mimeógrafo artesanal. En jarroneo. En hoja de roneo, claro. Y de a poco fue mejorando con los años ya la impresión, y siempre recurriendo a los jóvenes, a muchos estudiantes que querían publicar poesía o cuentos. También fue una época también dura, como fue el golpe militar, que también hubieron familias en Calbuco que la sufrieron. Bueno, ahí en YouTube usted puede encontrar la historia de su hermano, que nos contó varias anécdotas. Fue una entrevista muy larga, duró casi 2 horas, y nos contó su viaje que hizo a Argentina, Bariloche, y toda la historia que hoy día es parte de la historia de la generación. Claro. Una entrevista muy amena que fue conmemorando los 50 años del golpe. Don Omar, en Calbuco hubieron algunos episodios históricos que marcan la historia de nuestro Calbuco.
el año 43 el incendio. No sé si usted Claro, yo qué escuché. recuerda. No, yo todavía no nacía, yo Todavía no nacía. nací el 49. 49. No, yo escuché muchas veces la historia de mi padre de ese día del incendio porque él estaba en un local, en un hotel, almorzando ¿Acá en Calbuco? frente donde empezó el incendio, Ah, ahí ya. en calle Antonio Vara. De Coe para bajito. No, a ver, esa, ¿De donde Raúl Munzo al frente? no, fue de donde la familia Guerrero, don Betty Guerrero, un poquito más arriba. Ahí comenzó el incendio. Claro, Donde está antiguamente Iturbú. claro, ahí, Ya. por ahí. Y al frente había un hotel, entonces mi papá con unos amigos estaban almorzando y llega la dueña del local y le dice, hay un incendio acá al frente. Así que ellos salen inmediatamente y al frente está la Capitanía de Puerto, funcionaba. Así que ingresan ahí. No hay bombero. Al principio no, nada de eso todavía. Recién estaba comenzando el incendio, entonces ingresan ellos a ayudar a sacar cosas de la Capitanía de Puerto. Y un marino que estaba ahí en la Capitanía le dice, tengan cuidado porque hay pólvora aquí. ¿Qué le dijeron? Salieron arrancando al tiro. Entonces a lo mejor si habían algunos explosivos ahí, ayudaron a expandir el incendio porque de ahí se desparramó hacia el norte, hacia el sur, a todos los sectores. Claro, y después trata de bomberos hacer algo, pero había sido una época muy seca y los pozos donde recurría bomberos estaban secos, chupaban barro nomás. Así que después, dentro de ese caos, se veían, decía mi papá, se veían las mangueras, los bomberos ahí en la calle botados porque no servía de nada. Y fue una Ya. época también, don Omar, que había muchos calbucanos que no estaban en Calbuco, estaban en Caralmapo por la fiesta Claro. de la Candelaria. Era víspera de la fiesta, así que la gente siempre se iba antes, un día, 2 días antes, a Carelmapo, a San Ramón, o simplemente a veces salían los días domingos, salían al campo, al frente, a Puruqui, a San Rafael, a disfrutar el día. Así que se quemaron muchas casas cerradas sin que estén los dueños. Entonces se quemó mucha información de la historia misma de Calbuco, fotografías, me imagino yo. Entonces fue una catástrofe que en esa época, cuando salían las fotografías, eran muy similares a lo que estaba ocurriendo en Europa con los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. Muy similares las imágenes. Don Omar, aprovechando también la instancia de la historia de nuestro pueblo, ¿cómo fue y cómo lo vivió usted? Yo creo que ya había nacido el terremoto del año 60. Ah, ¿Dónde estaba usted? ¿Cómo fue? ¿Estaba casado, soltero? ya, a ver, 60, yo tenía 11 años, no, 10 años y iba a cumplir. Estábamos en la casa, ahí en calle Balmaceda, vivía. Recién habíamos terminado de almorzar. Mi papá en el living estaba leyendo las noticias que ocurrían con la prensa de Osorno, que habían unas bajas temperaturas en Osorno, y nos preocupaba porque mi hermano mayor estaba estudiando en Osorno. ¿Su hermano es ese? Mario. Estaba estudiando en Osorno, entonces mi papá le contaba que hay bajas temperaturas en Osorno, de estar sufriendo Mario. Y mi mamá se estaba preparando, porque ya habíamos almorzado, se estaba preparando porque íbamos a salir en familia y siempre los domingos salíamos al campo, salíamos a visitar a algún amigo, mi papá. Por lo general íbamos donde don Carlos Miranda, entonces era una tarde que estábamos ya preparándonos para salir y nuestra casa tenía
un techo, un pequeño techito ahí a la puerta de la entrada. Entonces eso sostenía, habían 2 pilares que tenían ese techo, que sostenían el techo, y nosotros con mi hermana, que era mi hermana Mariflor, estábamos ahí en espera Hola. para salir. Y comienza 10 minutos antes, parece, un temblor. Se mueve un poco, todos nos quedamos mirando, un temblor, y nosotros con mi hermana haciendo una broma, nos afirmábamos en los postes que teníamos ahí de mano y nos movíamos y decíamos, de repente viniera uno grande, ¿qué haríamos? Nos tomábamos así, nos abrazábamos el poste. ¿Como jugando? Jugando, claro. Y a los 10 minutos viene efectivamente el terremoto grande. De ahí salimos de la casa, teníamos un patio más o menos grande y muchos árboles, entonces comenzamos a, ya cuando empieza el movimiento nos juntamos en la puerta, mi papá dice, deben salir un poquito más al patio, y vamos caminando ya con dificultades. Atrás del patio había un manzano, y ahí nos afirmamos, cada uno en un gancho del manzano, y ahí estuvimos resistiendo. En algún momento mi papá dice, no corté el interruptor de la luz, entonces mi hermana se suelta del árbol y va trastabillando hasta la casa y va a bajar el interruptor, que ya la luz ya se había cortado, pero era un seguro, así que volvió con dificultad al árbol nuevamente, y ahí comenzó de a poco a bajar la intensidad. Veíamos, teníamos un depósito de agua, salpicaba por todos lados, unas gallinas cacareando y saltaban para acá, para allá. Yo escuchaba el toque de la campana de la iglesia. Se supone que con el movimiento sonaba sola, porque nadie le iba a estar tocando. Y sonaba la campana y escuchaba muchos gritos en la calle. Después, ya una vez que terminó el movimiento, comienza la conversación con los vecinos. Había una tía de mi papá que había pasado hace pocos minutos a la casa y estuvo en el cementerio, y la pilló allá en el cementerio. Entonces mi papá fue a ayudarla a volver a caminar de regreso, con dificultad. Era una señora ya con problemas cardíacos, y para darle agua, que siguió reanimarla. Y después estábamos en eso con los vecinos, averiguando qué había ocurrido en cada una de las casas, cuando un joven que viene de la Vieja corriendo dice, el mar está subiendo, el mar está subiendo. Entonces, mi papá me dice, ahora Gastón, vamos a La Vega. Y partimos a La Vega. Y efectivamente ahí yo vi cómo el mar subía, pero el mar subía muy suavecito, suave. Y ya estábamos en esa esquina donde está el cuerpo bombero de la primera, en esa esquina más o menos. Donde la familia Soto. Ya a la casa de la familia Soto había llegado el agua, estaba un poco más acá. Y por supuesto los patios de todas esas casas ya estaban inundados. Pero como te digo, era el mar suave que subía, no era el maremoto. El maremoto fue allá en Ancud. Pero en ese tiempo no había como hay cemento alrededor, era playa nomás. Así que era fácil que subiera el mar ahí. Después subimos de La Vega y nos vinimos hacia el centro, pasamos acá al frente de la escuela Eulogio Goicolea, ese tiempo Escuela Mixta Superior número 1, mirando nomás si se le veía alguna grieta, algo.
Hola. Pero no, pasamos de largo y fuimos ahí a Avenida Douglas, lo que es hoy día Avenida Los Héroes, era Avenida Douglas. Ahí fuimos a ver un problema que tenía un comerciante que era don Felipe Cor, un árabe que se le habían caído mucha mercadería que tenía ahí en su negocio. Entonces ahí estuvimos en La Novedad y ahí regresamos a la casa y en la noche era un ruido, ya no había luz, por supuesto, en Calbuco, todo oscuro, y en la noche se sentía las subidas y bajadas de mar y se sentía como un ruido subterráneo donde a través del canal de Caicaén entraba el mar y volvía a salir y eso arrastraba mucho material, me imagino piedra, y eso producía un ruido subterráneo terrorífico. Y ahí fuimos de a poco entrando en confianza, dormir primero sentado, dormir vestido, y de a poco nos fuimos acostumbrando hasta que ya se perdió el miedo. Después venía un temblor, ya no era gran novedad. Una linda historia, don Omar, que sacamos trajimos a la luz pública para las futuras generaciones que hoy día ven un Calbuco 2024, donde vemos gente, donde vemos bancos, donde vemos luz, electrificación, vemos salud, posta. Es difícil retornar quizás 40, 50 años atrás, pero ese fue un Calbuco histórico. Y capaz, hablando del futuro, esta entrevista que se hizo en la calle el año 2024, un 4 de marzo, va a quedar en la memoria de muchos calbucanos y calbucanas. Y me gustaría, don Omar, con todo el respeto que usted se merece, ¿cuál sería ese mensaje que usted le puede enviar en esta altura de su vida, jubilado, descansando, a sus nietos y nietas? A mis nietos, siempre los tengo muy cercanos los nietos, hijos y nietos, porque todos, bueno, hay un nieto que está en Santiago, pero todos los otros están aquí bien cerca, así que los veo a diario y... Tal como usted recordó en esta entrevista, quizás 50 años posteriores a su papá, terremoto, incendio, quizás algún día, si Dios quiere, 20 años más, 30 años más, pueden encontrar esta entrevista en algún canal que ya no vamos a estar nosotros y van a encontrar a su abuelo. Un saludo para mis nietos. Cada uno tiene características diferentes, formas de actuar, de personalidades diferentes, entonces no hay una regla general que digamos, hijo, nietos, pórtense así, pórtense allá. No, cada uno tiene su formación y que hemos tratado nosotros como abuelos darle a través de los padres, a través de nuestra convivencia. Así que no, yo creo que no hay una forma a los hijos general. E hijas. Hijo, hija. Que siga tal como han sido hasta el momento, porque estoy tremendamente orgulloso de mis hijos, ellos profesionales, dentro de su área cada uno, se desenvuelve con seriedad, con gran entusiasmo por hacer las cosas mejor y cada día, y yo creo que más que dar un mensaje, ellos me han dado, con su actuar, me han dado un mensaje. Y por último, don Omar, una persona importante, una mujer que lo ha acompañado toda esta vida. Quizás nos faltó saber cómo conoció usted a su señora, pero eso será algún día otra vez. En otra entrevista. Hoy día su compañera de vida, la mujer que lo acompaña día a día. Hoy día la que lo acompaña, la que le hace el almuerzo, la que le plancha la ropa, etc. Don Omar. Ana María, bueno, ella es
vino de Temuco, ella tenía un hermano aquí en Calbuco, vino a pasear donde José Humberto, don Beto, Don Beto. ya Don vino a Beto pasear Paredes. donde su hermano y se fue quedando de a poco hasta le ofrecieron trabajo en Calbuco y dijo ya me quedo y así de a poco fue quedando. Y nadie lo ¿Cómo se conoció. conocieron? En la casa de don Beto, ahí me presentaron a Ana María. Listo, don Omar, muchas gracias por esta entrevista. Como le dije, estamos recorriendo por acá, nos encontramos No. con don Omar, quisimos conversar, disfrutando del rico sol. ¿Y qué más? Pues? Muchas gracias, don Omar, Ya. por su Y hay testimonio. tantas otras historias que tengo heredadas de Floridor Cárdenas, que estoy tratando de dejarlas escritas para en algún momento, yo no esté, bueno, alguien la publique, muchas de esas historias. Como el platillo volado. Como el platillo volado, el incendio, qué sé yo, o hay otras interesantes. Muchas gracias, don Omar, que esté muy bien. Ya, Saludos. muchas gracias a usted. Puta, nunca pensé entrevistarlo. Y tan larga, y tan larga. Y tan larga, no,